Pues al paso de la conferencia magistral, la primer conferencia magistral que nos impartirá el doctor Mario Álvarez Ledesma, que impartirá la conferencia La Reforma Constitucional en materia de derechos humanos. Para la presentación de nuestro ponente, tiene la palabra el doctor Gabriel Estrella Valenzuela, miembro del Consejo Directivo y el rector de nuestra universidad. Tiene usted la palabra, doctor Gabriel Estrella. Gracias. Señor rector, distinguidos integrantes del Presidium, compañeros universitarios, muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy día me corresponde el honor de presentar a ustedes al doctor Mario Álvarez Ledesma. Él es formado en universidades de México y Europa. Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac y los de diplomado, maestría y doctorado en los institutos de Derecho Comparado y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en octubre del 2006 la Universidad Autónoma de Baja California concedió al doctor Álvarez Ledesma el grado de doctor honoris causa. En el ámbito profesional destacan sus funciones como director de estudios sociopolíticos y derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, primer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, director ejecutivo del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, director general de Protección de Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República y subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de esa misma institución. En lo que toca al ámbito académico, puede destacarse que el doctor Mario Álvarez ha realizado las siguientes actividades. Fue fundador y primer director del Departamento de Derecho de la Universidad de las Américas, Asociación Civil, así como director general de su División de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha impartido cursos y seminarios en México y el extranjero y ha publicado múltiples artículos en revistas jurídicas especializadas relacionados principalmente con temas de teoría de la justicia y derechos humanos. Entre su obra escrita destacan los libros de Introducción al Derecho, acerca del concepto de derechos humanos, Fundamentos de Derecho 1 y Conceptos Jurídicos Fundamentales. Este último también en versión electrónica. El doctor Álvarez es investigador nacional desde el año 2009. Entre otros centros de enseñanza donde el doctor Álvarez Ledesma ha impartido cátedra están la Universidad de Anáhuac, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como las universidades de Nápoles, Federico II, del Estudio de Perugia y el Instituto Italiano para el Estudio de la Filosofía. Es igualmente profesor del Doctorado Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Perugia, Italia. Del 2008 al 2013 se desempeñó como director del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Actualmente dirige el doctorado en Derecho de la Sociedad del Conocimiento, que se imparte en colaboración con la Universidad de Perugia, Italia, y la Escuela Libre de Derecho. En el año 2010 tuvo a su cargo la coordinación general del equipo interdisciplinario del Tecnológico de Monterrey para la creación de un modelo de planeación para la implementación de la reforma penal en las entidades federativas a petición de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. Es capacitador certificado por el Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal desde el año 2010. Colabora con su columna El peso de la pluma en el periódico El Sol de México desde el año 2008. Damos la bienvenida al doctor Mario Álvarez, quien en esta ocasión disertará sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Bienvenido, doctor. Me da mucho gusto saludarlos a todos, agradecerle al señor rector, a los rectores, a los miembros del CESU, a mis colegas y amigos profesores del campus de Mexicali, a quienes conozco
muy de cerca y desde hace muchos años y con quienes trabajo casi todos los semestres, vengo una, dos o más veces. Yo cuando tuve el honor de ser designado doctor honoris causa por esta institución, les dije que me iban a tener a su disposición, cosa que a veces no le gusta mucho a mi mujer, pero yo estoy por acá todos los semestres. A veces la traigo y se va a San Diego, entonces no está tan mal. Por lo demás, saludo a mis colegas y amigos, como siempre, y en esta ocasión estoy acompañado por dos ilustres juristas, por el doctor Ulises Carmona, por el doctor Buenrostro y algunos otros que están por acá. Y pues muy honrado de que el señor rector se haya querido quedar a la conferencia, lo cual nos obliga a ser aún más puntuales, porque en octubre del año pasado tuvimos este mismo ejercicio con todos ustedes, que estamos llevando a cabo con todos ustedes, con los profesores de diferentes disciplinas de esta extraordinaria universidad. Fue un ejercicio muy interesante y muy valioso que se refleja en este texto. Yo no sé si el doctor Buenrostro ha hecho ya publicidad, pero yo lo voy a hacer. Salvo el artículo mío, les recomiendo esta publicación, es espléndida. Hay por ahí un par de expresiones muy claras de lo que fue ese seminario. Aquí estuvimos con investigadores de múltiples ramas, ingenieros. Yo estoy acostumbrado a hablar ante abogados, jueces, magistrados, colegas, pero no ante ingenieros expertos en física cuántica. Entonces, fue un ejercicio bueno, interesante, muy valioso. Aprendí mucho, fui el que más aprendió de ese seminario. Y muchas de las preguntas están aquí plasmadas. Hoy vamos a hacer un ejercicio similar, pero con ustedes, que tienen un tesoro, como decía aquel poeta, juventud divino tesoro, ¿no? Y además tienen la inquietud intelectual. Yo le decía al doctor Carmona que cada vez que vengo a Mexicali, a Tecate, a Tijuana, a trabajar con mis colegas de la universidad, me siento inspirado y contagiado por ese entusiasmo que todavía tienen ustedes. Ojalá no lo pierdan, ese entusiasmo por el conocimiento, por escuchar a profesores de otras latitudes, por hacerlo con extraordinario respeto y una actitud tan propositiva. Organizar estos eventos, ustedes llegan, se sientan, les dan su gafete y ven aquí al rector y a los funcionarios de la universidad, es sumamente complejo. Requiere una logística inspirada por un enorme amor por lo que se hace. Debo decirles que en las universidades del centro del país, sobre todo en el DF, no voy a hablar mal de mi propia gente, pero entre gitanos no nos leemos las cartas, se ha perdido algo el entusiasmo. Convocar a los estudiantes a que vayan a eventos, pues se convierte casi en un evento tipo priista, donde hay que acarrearlos, regalarles su torta y ofrecerles algún punto en la calificación final para que estén presentes. A mí me entusiasma viajar a diferentes partes del interior del país, ustedes saben, yo viajo mucho, y estar con mis alumnos, sobre todo con aquellos que llevan mi libro de Introducción al Derecho. Entonces hago viajes por todos lados y encuentro ese entusiasmo que a veces siento que en las universidades, por lo menos en la mía propia, se ha perdido. Y ojalá ustedes no pierdan ese entusiasmo, porque es un factor fundamental para aprender. Cuando se deja de sentir curiosidad y fruición por el conocimiento, en ese momento pues acaban muchas cosas. Es como cuando uno ya se va a morir, ¿no? Cuando ya no tiene ganas de estar vivo es cuando realmente se muere. Cuando uno tiene ganas de seguir vivo y a pesar de los óbices que la vida le presenta, incluso en términos de salud, pues uno sale adelante porque quiere seguir viviendo. Qué bueno que quieren seguir aprendiendo. Yo haré lo posible por contribuir a ello. Bueno, vamos a empezar. Déjenme comenzar con una anécdota. Yo lo he dicho en otras ocasiones y ahora me la paso contando anécdotas, lo cual quiere decir que ya o me estoy haciendo viejo o alguna cosa rara ha pasado, pero me la paso contando anécdotas de todas las cosas que en mi vida profesional, en las aduanas profesionales, como yo le llamo, he tenido que enfrentar. Voy a comenzar diciéndoles algo que no habla bien de mí, sino de mi suerte. Cuando terminé de estudiar Derecho, recuerdo muy bien que mi queridísimo maestro, el doctor Juan Luis González Alcántara Carrancá, que fue director de la Escuela de Derecho donde yo me gradué como abogado, yo estaba a punto de comenzar mi tesis, había leído algunas cosas de derechos humanos, estamos hablando de finales del siglo pasado, estamos hablando de los años 80,
el siglo pasado. Yo tenía que presentar mi tesis de licenciatura y tenía dudas sobre qué tema abordar. Y recuerdo con enorme cariño que el doctor González me regaló un libro de derechos humanos, un libro firmado por José Castán Tobeñas, un ilustre jurista y civilista español. Don José Castán Tobeñas hace un artículo muy al estilo de esa época. Era un hombre, un sabio del derecho, un justnaturalista y un civilista consagrado, y hace un abordaje de derechos humanos que me dejó marcado. Me encantó el libro y eso se convirtió en parte de mi ejercicio profesional desde entonces. Pero cuando yo comencé a trabajar en derechos humanos, estoy hablando de 1982-83, decido hacer la tesis de licenciatura, concluyo la tesis de licenciatura y empiezo a investigar dónde estudiar derechos humanos. Hoy ustedes tienen la enorme fortuna de que prácticamente en cualquier parte hay cursos de derechos humanos, como en todo, unos buenos, otros malos, y yo quería hacer uno, no encontraba en ningún lado. Al extremo de que tomé la decisión de irme a estudiar a España porque ubiqué a alguien que yo había leído gracias a las citas de los autores que había empezado a leer, que se llamaba Gregorio Peces Barba. Gregorio Peces Barba era entonces el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid. Hace un par de años, si no es que el año pasado, murió el maestro Peces Barba, fue mi profesor en la universidad, en el doctorado, y me entusiasmó. Apliqué, pedí una beca a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y cuando fui a la entrevista para la beca me encontré a un profesor que después fue un altísimo funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El diálogo fue toda proporción guardada al siguiente. Él había sido mi profesor, yo entro a la secretaría, a la entrevista y me encuentro y me dice: oye, que te vas a España. ¿Y qué vas a estudiar? Maestro, pues fíjese que me dieron una beca para estudiar derechos humanos. Me dijo: ¿derechos? ¿Qué? ¿Derechos humanos? No, él era notario. Me dijo: no, hombre, pues si tú te deberías dedicar al derecho notarial, de eso te vas a morir de hambre y no sé ni para qué sirve. Me fui a estudiar, regreso 4 años después, y yo regreso en el 90, y en el 90 se funda la Comisión Nacional, y él ocupaba un cargo muy importante en la Comisión Nacional. Me lo volví a encontrar, y lo que yo le dije fue: maestro, me dijo: oye, qué bueno, bienvenido. ¿Cómo te fue? Le dije: ya aprendí, maestro, ya sé para qué sirven los derechos humanos. Y me dice: ¿para qué? Para conseguir chamba, maestro, ¿verdad? Esta anécdota cuenta y da pie, evidencia, algo que le ha pasado a los derechos humanos en México. En México los derechos humanos se han convertido en un tema de moda a partir de los años 90, en el que han usufructuado muchos actores de este país. A veces para bien, a veces para mal, y que pinta un enorme grado de improvisación, sobre todo en los primeros años, pero al mismo tiempo de vocación y de entrega. Cuando yo fui visitado en la Comisión Nacional, de verdad, nos jugábamos el pellejo, hacíamos cosas hoy impensables. Cuando yo estaba ya en la Procuraduría, del otro lado de la mesa, me encargaba del tema de derechos humanos, y pedir que los visitadores llegaran a ver un detenido era propiamente así: ya es muy tarde, ya se fueron. Nosotros hacíamos guardia de 24 horas, me acuerdo, teníamos guardias para ver si había detenidos en las procuradurías. Entonces ha habido cosas buenas, cosas malas. En México hoy hay una enorme difusión y desafortunadamente también a veces una enorme incomprensión de este tema. ¿Por qué me atrevo a decir ello? Me atrevo a decirlo porque en mi vida profesional, muy ligada al tema de derechos humanos, me ha tocado estar en todos lados en este tema, me he dado cuenta de que los derechos humanos están íntimamente ligados a la cultura ciudadana y a la formación del Estado de Derecho. Y ese en México es absolutamente incipiente, dolorosamente incipiente. Yo como abogado lo digo, que a veces me cuesta mucho trabajo. Yo enseño teoría del derecho, a veces doy clases de derecho penal, derechos fundamentales, por supuesto, y predicarle a mis estudiantes que los derechos humanos son una realidad es algo a veces muy difícil, porque la realidad me contradice cotidianamente, y cuando mis estudiantes en el litigio, en la práctica profesional se enfrentan a estos temas, con los cuales estoy en permanente contacto,
pues nos llevamos realidades, enfrentar realidades muy duras que a veces contradicen lo que en las cátedras nosotros, maestro, decimos. Por eso hoy trataré de darles una visión, como decimos los científicos de los derechos humanos, compleja, no en el sentido de difícil, sino acompañada de una serie de elementos que les permitan entender a cabalidad esto. Es decir, trataré de ir más allá de la fusilería natural en el sentido de que los derechos humanos son algo así como la panacea de la justicia universal, cosa que no es cierto. Los derechos humanos son, fíjense bien, una teoría de la justicia, son básicamente hechos, que puesta en la realidad cumplen dos funciones muy concretas en los estados de derecho y en las democracias contemporáneas. Son un criterio de legitimidad política, es decir, son una razón de ser para justificar el poder, y son paralelamente un criterio de justicia, es decir, una forma de medir, lo voy a decir al modo rawlsiano, el funcionamiento de las instituciones sociales. Si ustedes en un Estado de Derecho contemporáneo quieren medir el grado de justicia de ese Estado, es decir, de la manera en cómo ese Estado se comporta, cómo el poder trata al ciudadano, van a tener que utilizar el parámetro, el rasero, el horizonte de certidumbre que constituyen los derechos humanos. Es decir, es una medida respecto de la cual yo digo si el servicio educativo que brinda el Estado es adecuado, si el servicio en materia de salud es el adecuado, si el acceso a la información es la adecuada, y el paradigma que sigo y la métrica que me va a determinar si ese Estado está cumpliendo o no son los derechos humanos. Por eso tienen tal importancia. Fíjense que lo dije de manera muy simple, como las cosas importantes en la vida son. Los derechos humanos son ni más ni menos, ahora lo voy a decir de modo rimbombante para que me lo entiendan bien, el criterio de legitimidad. Es decir, si un Estado vulnera derechos humanos, pierde su calificativo de legítimo y por tanto lo que se cuestiona es su razón de ser. Los derechos humanos nacen el Estado nace para proteger los valores que están detrás de los derechos humanos, ni más ni menos la vida, la igualdad, la libertad, la dignidad. Y por tanto las instituciones estatales surgen básicamente para eso. Y si ustedes quieren medir si el Estado está funcionando o no, el criterio que van a seguir en las democracias modernas, a partir fundamentalmente de la Segunda Guerra Mundial, son los derechos humanos. Por eso son tan útiles. Por eso son un instrumento fundamental, independientemente de la profesión que ustedes profesen. Si hay aquí estudiantes de ingeniería, de otras materias, dicen, ¿qué diablos nos está convocando el rector al tema de derechos humanos? Es una cuestión exclusiva de los abogados. Falso de toda falsedad, como decimos los juristas. Los derechos humanos son una herramienta ciudadana. Y quienes tienen que jugar un papel protagónico en su seguimiento, atención y vigilancia, son quienes hemos tenido la extraordinaria fortuna de estar en la universidad. Y es entonces que las universidades juegan un papel crítico, actuante. A mí me entusiasmó enormemente cuando el doctor Buenrostro me dijo, vente, el doctor Cumea se aventó el tiro de invitar a todos los universitarios a hablar de derechos humanos. Yo me dije, estos son pantalones y no estoy quedando bien con el rector, porque es un tema complicadísimo. De hecho, algunos físicos cuánticos llegaron acá con cara de, ¿what? ¿No? ¿Y a qué nos invitaron? Cuando terminaron, algunos se acercaron y me dijeron, oiga, muchas gracias, me quitó un velo y me hizo darme cuenta de algo que yo, por lo que veo en los periódicos, me molestaba. Me parecía una moneda de chantaje político, de protección de delincuentes, y hoy me doy cuenta que es un instrumento clave en el que yo tengo que estar actuante porque forma parte de mi vida cotidiana. Espero que con estos argumentos haya sido suficiente y bastante para los chicos que no son de derecho, no se sientan mal de estar aquí. Y se den cuenta del enorme valor del esfuerzo de su universidad. Entro en materia. Vamos a pasar, tengo ahí una presentación, el doctor Buenrostro me dijo que los jóvenes actuales son muy gráficos, que sin sus esquemitas no funcionan. Eso fue culpa del doctor Buenrostro. Oh, ya se me está echando para atrás. Bueno, fíjense ustedes, déjenme ir de la mano. Yo traigo todavía la hora de la Ciudad de México
para no pasarme, son 10:54. ¿Hasta qué horas tengo, doctor? Porque luego me regaña, doctor Buenrostro. 40 minutos más. Tengo 40 minutos. Una de las chicas de acá me avisa. ¿Quién me avisa a ustedes cuando ya me falten 10 minutos? ¿Sí? ¿Me hacen así? Así como si estuvieran saludando a Luis Miguel, ¿no? Bueno, fíjense bien. Vamos a ver, vamos a entrar en materia. Esto que está aquí, se los tengo bien redactadito en este bellísimo libro para que si alguno tiene interés en profundizar lo haga. Pretenderé en 40 minutos hablarles un poco de lo que creo que debe ser el concepto de derechos humanos. Les hablaré de una metodología para entender los derechos humanos. Les explicaré por qué en mi criterio el punto de partida de este tema es la Constitución de 1857, en mi criterio y en el de quienes realmente saben de derecho constitucional, la constitución más importante que ha tenido este país, por lo menos desde el punto de vista técnico. ¿Qué pasó en la Constitución del 17? Y para que vean cómo el derecho está sujeto a caprichos políticos y a modas jurídicas, y cómo se generó una confusión brutal que duró hasta la reforma del 2011, cómo en 1990 surge la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el 92 se plasma en el 102 apartado B y se convierte ya en un sistema no jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, cómo en el 95 se trata de complementar al sistema mexicano para dotarlo a través de